Debates Constitucionales. Director, José Gregorio Hernández Galindo. Presentamos un cordialísimo saludo a todos los oyentes y seguidores de Debates Constitucionales y de La Voz del Derecho. Hoy con un tema de la mayor actualidad, un tema que ha dado lugar, inclusive, según algunos, a una crisis institucional. Según otros, a un enfrentamiento entre los partidarios del acuerdo de paz y los que se separan de acoger ese acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de la capital de la República. Otros hablan de la extradición, de que quizá frente al gobierno de los Estados Unidos estamos ya muy mal y por lo tanto esto va a tener repercusiones, dicen algunos, no solamente en las relaciones internacionales de Colombia con los Estados Unidos, sino también en el aspecto económico. Los gremios están preocupados. Hay una convocatoria que ha hecho el presidente de la República, Iván Duque, a los partidos políticos para estructurar, dice él, un concepto de renovación en cuanto a las normas que establecen la Jurisdicción Especial de Paz. Después de lo acontecido la semana pasada con la suspensión de las visas a algunos magistrados, pues nos encontramos ahora con una decisión que adopta la Jurisdicción Especial de Paz en el caso de la extradición solicitada por los Estados Unidos sobre Jesús Santrich, quien fuera miembro de la organización de las FARC y después fue negociador en La Habana, capturado el 9 de abril del año 2018, con fines de extradición ante la solicitud de los Estados Unidos. No avanzo más, sencillamente doy la bienvenida a la doctora Dione Alexandra Cruz, al doctor Enrique Saavedra Valdiri, quienes nos acompañan. Y bueno, comencemos. Y yo quiero escuchar al doctor Enrique Saavedra Valdiri, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central y quien ha participado en muchas ocasiones en este programa de debates constitucionales. Yo le quiero preguntar al doctor Enrique, en este momento en Colombia, ¿nos encontramos en una crisis del derecho? ¿O todo esto que está ocurriendo es simplemente otro capítulo del enfrentamiento que viene desde hace unos años, que hemos denominado polarización? ¿Cuál es su criterio sobre este tema y sobre lo que acaba de indicar la doctora Dione? Bueno, muchas gracias, doctor José Gregorio, por la invitación. Un saludo muy especial a la doctora Dione, a los seguidores del programa. Y sí, evidentemente nosotros venimos observando en diferentes acontecimientos del desarrollo de nuestro oficio que sí hay una crisis del derecho en Colombia, una crisis tanto de interpretación de las fuentes del derecho como en una crisis a veces en el sustento jurídico de proyectos de ley, de sentencias. Y es bueno, pienso, analizar de fondo la cuestión jurídica. La doctora Dione lo decía, tenemos que también aislar un poco el ambiente político que sin lugar a dudas pues en la opinión pública repercute frente a estos hechos, pero también mirar las decisiones y mirar la juridicidad con que las instituciones están actuando. Bueno, tratando de desenredar hasta dónde llegamos, ¿por qué llegamos hasta donde hemos llegado? Pues tenemos que en el marco del Acto Legislativo 1 del 2017, que fue la que creó la JEP. La reforma constitucional que creó la JEP, sí, entonces, señor. tenemos el artículo transitorio 19 nos dice frente a la extradición, hay que entender que el principio de garantía de no extradición es una seguridad jurídica que se le da a los miembros desmovilizados para que sepan que se les va a aplicar el régimen de la justicia transicional siempre y cuando los delitos por los cuales se les acusa estén involucrados en el marco del conflicto. Entonces ahí hay unas reglas en el artículo 19 transitorio muy claras y son que por los hechos anteriores a la firma del acuerdo no se considera la extradición, por hechos posteriores sí. Incluso hay como una
digamos, un régimen de transición favorable de no extradición es que aún después de la firma del acuerdo, si los hechos delictivos por los cuales se le solicita a un ciudadano colombiano una extradición tienen que ver con la desmovilización, con el desarme, pues igualmente se le concederá la garantía de no extradición. Aquí queda claro entonces que por hechos posteriores que cualquier autoridad, cualquier gobierno extranjero requiere un ciudadano colombiano, aún perteneciendo a las desmovilizadas FARC, pues procedería eventualmente en el trámite ordinario, ¿no? Si primero la Corte Suprema de Justicia ve que se aplica, le hace el control de validación jurídica y el presidente de la República en su facultad discrecional admite la solicitud de extradición, pues podría proceder. Entonces, sobre eso ha girado el debate. Sin embargo, pues la Fiscalía, el renunciado fiscal Néstor Humberto Martínez, este choque de trenes no empezó ahora. Esto empezó, la solicitud de extradición es del 4 de abril del 2018. Desde esta época hay digamos, un error de interpretación. ¿A quién le corresponde la captura de la persona solicitada en extradición? ¿A la JEP o a la Fiscalía? Entonces la Fiscalía puso de presente su posición de decir aquí las normas sustanciales de derecho no van a variar por el hecho de que se incorpora un régimen de justicia transicional. Por lo tanto, sigue siendo la Fiscalía la encargada y la Corte Constitucional en el auto 401 de 2018 definió el conflicto de competencia diciendo, para efectos de la captura le corresponde a la autoridad que es la ordinaria, que es la Fiscalía, y para efectos de definir si la solicitud de extradición está amparada por el acuerdo de paz o no lo está, de acuerdo a los criterios, le corresponde a la sala de revisión de la JEP. Entonces, dentro de este proceso que terminó con la decisión de la no extradición y orden de libertad de Jesús Santrich, la Procuraduría fue un actor más que entró diciendo que estaba en desacuerdo ya con la parte material, no solamente con la competencia de la JEP, sino con la parte material, y es porque una de las críticas que se le hace a esta decisión es que se inició un mini proceso con derecho de contradicción, un proceso adversarial para decidir una extradición. Y aquí es importante. No, para decidir la fecha. La fecha. Que era lo que tenía, porque es un primer momento, ¿no? Tendría que decidir sobre la fecha inicialmente. Pero entonces, de los acontecimientos. Así es, doctor José Gregorio. O sea, tiene que calificar. Después de calificar, si de acuerdo con el acto legislativo 1 del 2017 procede o no procede la extradición, pues le comunicaría en caso de que procediera a la Corte Suprema de Justicia para que se siga el trámite ordinario. O de lo contrario, pues califica que la solicitud de extradición corresponde a hechos que están en el marco del conflicto armado. Entonces, pero se inició lo que yo le decía, un pequeño proceso adversarial con contradicción. Se escuchó a Jesús Santrich, a su apoderado. Una de las oposiciones era que no hay elementos, no se remitieron elementos de prueba por parte de la Embajada de los Estados Unidos frente a los hechos que soportan la acusación. Entonces yo les digo a los oyentes y a usted, doctor José Gregorio, hay una percepción que está bien en los que no son abogados, pero nosotros somos abogados, de que la extradición es una pena y para aplicar esa pena hay que realizar un debido proceso. Y no es una pena. La extradición es una medida de colaboración procesal entre los países. Por lo tanto, hay que evaluar sumariamente con base en la solicitud si los hechos por los cuales se requiere se califican anteriores o posteriores a la firma del acuerdo. Entonces, esa es la oposición de la Procuraduría y precisamente es la que sustenta uno de los salvamentos de voto Sí, hubo dos importantes salvamentos de voto sí, en la sala correspondiente de la Jurisdicción Especial de Paz. Son 5 miembros, votaron 3 a favor de la decisión preparada por el magistrado Bobadilla, que fue el ponente, y 2 de las señoras magistradas salvaron su voto. Precisamente ya con esto concluye la doctora Claudia López Díaz, pone de presente eso, o sea, es una labor de constatar la fecha, lo decía la doctora Dione, de la comisión de los hechos que van envueltos en la solicitud de extradición. Si yo considero, claro, esto implica un elemento de análisis un poquito más allá de la calificación ordinaria si no hubiera en el marco del conflicto armado, que es ver la acusación se soporta en unos hechos que de cuándo pueden ser, que es un factor de tiempo, un factor temporal. Pero si considera la JEP que la solicitud
no está completa en ese sentido, podría por intermedio de las autoridades diplomáticas colombianas solicitar información adicional, pero me Se parece hizo. que fue un error el discutir si el elemento probatorio frente a la posible, imagínese, probable responsabilidad penal, que en el fondo es lo que el abogado... Eso sí está por defendía, fuera de la no tiene nada que competencia ver. de la Jurisdicción Especial de Paz, pero les propongo, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para que examinemos este tema con la suficiente serenidad como viene ocurriendo. Ya regresamos en La Voz del Derecho. Esta es La Voz del Derecho. Doctor Enrique Saavedra Valdiri. Bueno, voy a aprovechar este minutico para referirme a algo que decía la doctora Juanita, y es que yo pienso que nadie puede incriminar al doctor Néstor Humberto Martínez, y de eso no se trata. Pero sí, el punto es que, de hecho, tanto su salida, pero también su permanencia creaba parte de la crisis institucional Claro, que veníamos eso sí. viviendo, y es porque, pues de todas maneras, el caso de Brecht es de una importancia absolutamente grande en todos los países de la Mundial. región por el nivel de corrupción al que llegó a afectar diferentes estados. Así es. Entonces, a mí me preocupaba mucho una figura si seguía el doctor Martínez, y era el fiscal ad hoc para investigar a Odebrecht. Yo pienso que eso ya era un monstruo dentro de la falta de coherencia constitucional que tenemos. Siendo él la cabeza, pues no podría haber un superior. Entonces, para el cual él se declarara impedido y le dejara a cargo esa investigación. Entonces, yo creo que fue sano tanto las constancias que él dejó al momento de renunciar, como también su renuncia misma por el hecho de que pueda un nuevo fiscal investigar estas conductas por un eventual conflicto de interés si es que se llegara a demostrar. La otra es que no podemos caer más en el caos institucional. No, O sea, de esto, acuerdo. digamos que cada semana surge una noticia y lo importante es reconducir la institucionalidad del país. Estoy Y de acuerdo. atenernos al derecho. Estoy de Sí, acuerdo quiero dejar un completamente en último eso. comentario y es escuché a alguien que en los medios decía que otra vez estaba reabriendo el debate si el periodo de quien reemplace al doctor Martínez era institucional o era personal. Ay. Creo que ya hay jurisprudencia Eso del lo resolvió el Consejo de Estado Estado. con el doctor Montealegre. pero Y lo hay que que pasa ser. es que en el Consejo de Estado hubo dos posiciones. Una en concepto, que no es obligatorio, de la Sala de Consulta y Servicio Civil. La Sala de Consulta consideró que ese periodo debía ser institucional. Es decir, se elegía al doctor Montealegre para terminar el periodo que ya se había iniciado. Pero eso no era obligatorio. Ya cuando en concreto resolvió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sobre el caso del doctor Montealegre, yo advierto que estaba más de acuerdo con el concepto de la Sala de Consulta, pero que es un concepto. Ya en sentencia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sí dijo que el periodo era personal. Es decir, que eran por los 4 años del fiscal. Seguramente se irá a reabrir. Pero, doctor Enrique, para culminar y que quede completamente cubierto el tema, debo decir que el asunto relacionado con el fiscal ad hoc, ese asunto queda pendiente de la presencia del nuevo fiscal o de la nueva fiscal, no sabemos, porque resulta que él está a cargo de importantes asuntos en el caso Odebrecht, pero lo está haciendo sobre la base de los impedimentos formulados por el señor fiscal Néstor Humberto Martínez y por la vicefiscal, ¿no?, que se declararon impedidos. Ahora uno diría, ha desaparecido por sustracción de materia la competencia del fiscal ad hoc, pero esperemos, porque vamos a ver si el nuevo fiscal también de pronto manifiesta impedimento, no se sabe. Eso hay que esperarlo, a ver quién es, de quién se trata y cuál es su posición al respecto. Pero lo que sí debe quedar claro es que los actos que haya adelantado el fiscal ad hoc son plenamente válidos, no quedan anulados, porque él actuó dentro de un ámbito de competencia en su momento. Es decir, no es que ahora vamos a decir borrón y cuenta nueva y lo que hizo el fiscal ad hoc se acaba. No, puede ser que pierda competencia y que regrese
la competencia al nuevo fiscal general de la Nación. Les agradezco muchísimo tanto a la doctora Dione, como a la doctora Juanita, como al doctor Enrique Saavedra Valdiri, y a ustedes, los seguidores y oyentes de Debates Constitucionales y de La Voz del Derecho. Hasta la próxima. Debates Constitucionales. Director: José Gregorio Hernández Galindo.